Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenas noches. Les saludo deseándoles que tengan un buen fin de semana largo. Ya ven que ahora se nos conjunta el último puente del periodo. Ahora no tenemos clase el 18 de noviembre, pero nos reintegramos ya para entrar directamente a la recta final del periodo de otoño 2019 a partir de este miércoles 20 de noviembre. Eh, ya he revisado y ya a lo mejor ya notaron que ya les puse las calificaciones de los videos que armaron ustedes por equipos, explicando el proceso en general, con las características fundamentales de lo que es la Constitución de las Relaciones Internacionales en México a partir del año de 1857, con el establecimiento de la Constitución de ese año, la Constitución Liberal, que pues ya va a marcar el camino de lo que viene hacia el futuro, y eso incluyendo hasta nuestros días, con los matices que implica, por supuesto. En lo general estuvo bastante bien, son detallitos nada más de apreciación o de pronunciación o algunas cosas pequeñitas que les permite que en lo general han mantenido como un promedio alrededor del 8.7, el 8.6 más o menos entre todos. Lo único que sí, y por eso estoy haciendo este video, lo único que sí quiero aclarar un poquito más, porque me parece que no le quedó muy claro a la mayoría, si no es que a todos los grupos, es la trascendencia y la importancia que va a tener el famoso Tratado Maclean-Ocampo. De entrada, el Tratado Maclean-Ocampo pertenece al contexto de la lucha del periodo que todavía abarca la guerra de reforma en México, y hay que entender que pues estamos directamente inmiscuyéndonos en este ámbito en el que el combate entre liberales y conservadores pues está llegando a su parte álgida para iniciar su capítulo final, ¿no? Nada más que en este momento del 58, dada la circunstancia, las polémicas y las discusiones, pues no se sabe exactamente quién es el que tiene la razón y quién es el que va a terminar ganando. Siempre tenemos que recordar que nosotros lo vemos ya a más de un siglo y que por supuesto pues nosotros ya sabemos la parte final de este cuento, pero ellos en su momento no lo saben. Y es bien importante que ubiquen esto porque, de entrada, también en Estados Unidos hay una serie de circunstancias y de broncas que van a terminar llevándoles a sus propios problemas internos que nosotros identificamos claramente como su propia guerra de secesión. Las visiones expansionistas de los franceses encabezados por Napoleón III, que también van a culminar con otra serie de eventos, todo esto es parte de este marco que nosotros no podemos dejar de lado. Y solo les recuerdo muy rápidamente para que se ubiquen, tampoco quiero extender demasiado el video. El año de 1858 es el momento al principio del año cuando el presidente Ignacio Comonfort, el primer presidente electo bajo las nuevas reglas de la Constitución del 57, se metió en una serie de problemas y de broncas que llevó a que diera marcha atrás en una serie de decisiones tomadas a finales del año de 1857, habiendo él mismo negado la Constitución que se había comprometido a defender y a jurar. Y habiéndose echado para atrás, se echó de enemigos a sus propios compañeros, no había sido aceptado desde el principio, por supuesto, por los grupos conservadores, y al momento de que quiso restablecer la Constitución que él mismo había desconocido, provocó un enfrentamiento brutal entre las fuerzas liberales, que también han perdido la confianza en el gobernante, y por supuesto las fuerzas del presidente, bueno, no presidente, pero sí de las fuerzas de los grupos conservadores, que van a decidir desconocer a este grupo de gobernantes liberales y van a establecer el gobierno conservador un gobierno propio, nombrando como presidente provisional a Félix María Zuloaga, con la intención de establecer un gobierno provisional que pues prepare el camino
a un gobierno mexicano, pero bajo sus normas y sus reglas que implica la traída de un monarca extranjero. Recordemos que Comonfort había ordenado que los que estaban en contra de sus disposiciones, pues tuvieron que ser encarcelados, entre ellos pues estaba el propio Benito Juárez, que al momento de que viene el desconocimiento del gobernante y la renuncia del propio Ignacio Comonfort, pues ahora sí que el cargo le va a tener que pasar legalmente a otra persona y le correspondía legalmente en aquel entonces al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el propio Benito Juárez. Nada más que recuerden que Juárez, que está encarcelado, pues no puede tomar el cargo. Los van a tener que soltar a él y a sus compañeros liberales que se encuentran metidos en aislamiento. Y ahora pues ya Benito Juárez es como toma. Ojo, porque no hubo elecciones, ya que estamos hablando tanto de estos temas. Benito Juárez toma el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos. El problema es que está la fuerza que han adquirido ya los conservadores, que pues literalmente no pueden llegar a tomar el gobierno como tendría que haberse establecido, y esto obliga a que Benito Juárez tiene que partir salir de la Ciudad de México y dirigirse hacia Guanajuato para establecer allí lo que va a ser su gobierno. Formalmente Comonfort deja la presidencia ya de la República, y pues la división de las tendencias es muy clara cuando hablamos de los estados. Por referir, los estados liberales para este momento del 58 van a ser Coahuila, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz. Y los estados que han declarado abiertamente su tendencia conservadora van a ser Chiapas, Chihuahua, Durango, la propia Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Sinaloa, Sonora y Yucatán. Aquí es bien importante tomar en consideración que el presidente Benito Juárez ha adquirido el cargo no porque quisiera, sino la circunstancia lo llevó a tomarlo. Y aquí una historiadora, Lilia García, afirma que en algún momento, y la cito a ella, Juárez manifestó que no quería prorrogar un solo día el corto periodo de su administración transitoria, para que también lo tomemos muy en cuenta cuando hablamos de apelar a la historia. Fin de cita. Hay una junta de representantes conservadores que nombra a Zuluaga como presidente. Juárez tuvo el problema de que en Guadalajara llegó a ser apresado por las fuerzas conservadoras, estuvo a punto de ser ejecutado, y allí va a ser Guillermo Prieto el que le va a salvar de la muerte. Termina huyendo hacia Querétaro, vuelve hacia la zona de Guanajuato, y allí un residente le escribió, tenemos el testimonio de un residente que le escribió a un amigo en la Ciudad de México, diciendo, cito, un indio llamado Benito Juárez, que se llama presidente de la República, ha llegado a esta ciudad. Nada más para que nos demos una idea de la falta de conocimiento también a nivel popular en ese sentido, ¿no? Es el fin de cita. De allí termina partiendo Juárez y su gente rumbo a Manzanillo, se van a la ciudad de Colima, y de allí no les queda de otra, porque no pueden pasar por el interior de la República, dominada en este momento mayoritariamente por los conservadores, y va a tener que partir hacia Panamá. Para el mes de abril, Juárez se termina trasladando a La Habana. Fíjense toda la vuelta que va a tener que dar por Centroamérica. De Panamá sale a La Habana, de allí brinca a Nueva Orleans, y de allí termina regresando una vez más a Veracruz, porque no puede pasar por la parte del centro. Melchor Ocampo anunció que la ciudad de Veracruz establecería la sede del gobierno, apoyados en ese caso por el gobernador Manuel Gutiérrez Zamora. Sabemos que en aquellas épocas llegan cargamentos de armas a Veracruz, pues tratando de conseguir dinero de donde pueden y donde hay. La bronca es que no lo pueden obtener, y esto da como consecuencia que el pago del gobierno de Juárez a los que les están vendiendo las armas, que son franceses, curiosamente, business a business, no lo olviden. El problema es que pues, no pueden pagar el dinero, y se prometió pagar en el futuro, cuando ganemos la guerra, con una propiedad religiosa que tenemos ahí en la capital, y que va a ser efectivo al momento en que nosotros ganemos, ¿no? Los rifles venían al nombre de un capitán francés, llamado Joseph-Yves Limantour, quien obtuvo así sus primeras propiedades en México. Es bien importante que ubiquen esto, porque él va a ser el papá del futuro José-Yves Limantour, que va a ser fundamental para todo el manejo y el funcionamiento de las finanzas en México, pero ya en la época del Porfiriato. Ubiquen que el presidente Buchanan desconoció al gobierno de Zuluaga cuando se enteró que las pretensiones eran de traer un monarca extranjero. Es completamente comprensible. El gobierno de México, por tanto, fue reconocido por el gobierno norteamericano, no tanto porque lo quieran por ser indio, sino porque es reacio a la llegada de un monarca extranjero.
Hay una modificación, están preparando el camino los conservadores y Manuel Robles Pezuela va a ser nombrado presidente provisional por el propio gobierno conservador. Y llegamos de esta forma al año de 1959. Está evidentemente la situación crítica y grave, ¿no? El agente confidencial William Churchwell de Estados Unidos, que viene aquí a México y averigua cómo están las cosas, recomendó que se le diera oficialmente el reconocimiento al gobierno de Juárez, pero aprovechando la circunstancia, para que podamos obtener para que podamos cederles la posibilidad de que lo reconozcamos, pues nada más pedimos que haya ciertas cositas a cambio, ¿no? Acuérdense que esto es cuestión de saber negociar. Y dentro del manejo de esta negociación nos vamos a encontrar con el pequeñísimo detalle de que, pues bueno, sí te damos el reconocimiento, pero para poderla hacer sin ningún problema fuera de esto, claro que nosotros estamos con ustedes, ¿no? Quisiéramos firmar un tratado para que podamos asegurar la soberanía de Baja California y que nos den la autorización para el tránsito libre por el istmo de Tehuantepec. Ustedes entenderán que el gobierno mexicano de primera instancia va a decir que no. Si la respuesta automática es no. Pero están en una situación que se está poniendo cada vez más grave, se está poniendo cada vez peor y no tienen mucho margen de negociación. Hay que tener esto muy presente. Al mismo tiempo, el gobierno conservador sigue haciendo ajustes. Ahora va a ser José Mariano Salas quien va a ser nombrado presidente provisional y posteriormente prepara el camino para alguien mucho más versado y que tiene la posibilidad de establecer mejores negocios hacia el exterior y el reconocimiento para las potencias que quieran apoyar a los conservadores. Y va a ser el 2 de febrero de este año de 1859, que el gobierno conservador va a elegir como presidente de la República a Miguel Miramón, quien va a recomendar a sus representantes en Londres, Madrid y París que busquen el apoyo de un monarca. Y ahí es en donde recuerden ustedes que está este enlace previamente construido en los últimos 20 años por parte de José María Gutiérrez de Estrada, quien dentro de la lista corta de gente que ya tiene elegida, uno de ellos es Ferdinand Maximilian von Habsburg. Recuerden que todavía en aquellos momentos se identifican con los nombres extranjeros y posteriormente ya los vamos a mexicanizar. Aprovechando esta circunstancia, el 1 de abril del mismo 1859 llegó a México un diplomático norteamericano, Robert McLean, para negociar con los juaristas. Y el representante de los juaristas va a ser ni más ni menos que Melchor Ocampo. Tienen 5 días para negociar y finalmente el 6 de abril Robert McLean reconoció a nombre de su gobierno al de Benito Juárez y firman un tratado que permita acordar esta negociación. Nada más que tomen en consideración que McLean negoció condicionando ciertos puntos para otorgar todo su apoyo a Juárez. Tenemos este acuerdo principal, pero acuérdense que bajo las normas y las reglas diplomáticas, los enviados pueden llegar a cierto tipo de acuerdos. Estos acuerdos se van a comunicar a los respectivos gobiernos, pero no empiezan a funcionar automáticamente y de inmediato, sino que tienen que ser revisados cuidadosamente por los respectivos marcos legales establecidos a través de sus representantes, en el caso de Estados Unidos, y claro que sus senadores, y en el caso de México, pues venga la confirmación por parte de la Cámara de Diputados, en este momento la Cámara de Diputados. Entonces aquí lo que yo les quiero leer, y esto sí es bien importante, y por eso les estoy haciendo esta aclaración, porque esto no podemos dejarlo de lado. Por lo menos ahorita recordando, 2 de los grupos hicieron referencia a que el Tratado de McLean-Ocampo permitiría el paso por el istmo de Tehuantepec a los gringos. Es cierto, pero es incompleto. Por eso subrayo. Es mucho más complicado que eso, porque esto implica que nosotros pensemos cuál es el legado profundo de lo que estaba tratando de construirse, a todas luces en el contexto de lo que estaba pasando en aquel momento en México, en la negociación con los Estados Unidos, donde les urge que tengan este apoyo para poder enfrentarse a los conservadores. Cito directamente algunos de los artículos que refieren al Tratado McLean-Ocampo. Artículo 1. Cede la República Mexicana a los Estados Unidos de América y sus conciudadanos y bienes en perpetuidad el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec de uno a otro mar por cualquier camino que actualmente exista o existiese en lo sucesivo, sirviéndose de él ambas repúblicas y sus ciudadanos. Ojo, detengo un momento la situación de estar citando.
es bien importante que se cede a perpetuidad el derecho de tránsito, aunque podrán utilizarlo tanto los mexicanos como los norteamericanos, nada más que a los norteamericanos no les puedes poner ninguna traba para circular, ¿sí? Nominalmente sí, es para los dos, pero a los gringos no les puedes decir que no, no les puedes poner ningún pero. Y aquí saltamos al artículo 5, vuelvo a citar. En el caso imprevisto de peligro imprevisto o inminente para la vida o las propiedades de ciudadanos de los Estados Unidos de América, quedan autorizadas las fuerzas de dicha república para obrar en protección de aquellos sin haber obtenido previo consentimiento y se retirarán dichas fuerzas cuando cese la necesidad de emplearlas. Detengo nuevamente la cita. ¿Qué significa esto? A consideración de los gringos, y ya saben cómo están estructurando el pensamiento de aquellas épocas, si consideran que hay un riesgo que ellos llamen de seguridad nacional o del manejo de los negocios, ellos pueden mandar sus tropas y no tienen que pedir ningún permiso y se saldrán cuando así lo consideren. Eso es parte de lo que se está acordando, es el artículo 5. Retomo una vez más, vamos al artículo 6. La República de México concede a los Estados Unidos de América el simple tránsito de sus tropas, abastos militares y pertrechos de guerra por el istmo de Tehuantepec y por el tránsito o ruta de comunicación a que se alude en este convenio. Ojo, estoy deteniendo nuevamente la cita, esto es la otra parte que quiero que ustedes revisen y entiendan muy bien. Ya tenemos claro lo del istmo de Tehuantepec, me da mucho gusto que ya entendieron esa parte. Pero agregan que lo más grave es lo que viene aquí, por eso hay que leer con mucho detenimiento los textos completos y no nada más parte de ellos. Reinicio una vez más la cita. Se alude en este convenio desde la ciudad de Guaymas, en el Golfo de California, hasta el Estrecho de Nogales o algún otro punto conveniente de la línea fronteriza entre la República de México y los Estados Unidos de América, cerca del 111º grado de longitud oeste de Greenwich, dándose inmediatamente aviso de ello a las autoridades locales de la República de México. Simple tránsito de tropas, abastos militares y pertrechos de guerra, en este caso en una línea recta que nos está abarcando desde Guaymas hasta el estrecho de Nogales. Ojo, porque no es lo último. Artículo 7. La República Mexicana cede por el presente a los Estados Unidos de América a perpetuidad y a sus ciudadanos y propiedades el derecho de vía o tránsito a través del territorio de la República de México desde las ciudades de Camargo y Matamoros o cualquier punto conveniente del Río Grande en el estado de Tamaulipas por la vía de Monterrey hasta el puerto de Mazatlán, a la entrada del Golfo de California, en el estado de Sinaloa, y desde el rancho de Nogales o cualquier punto conveniente de la línea fronteriza entre la República de México y los Estados Unidos de América, cerca del 111º grado de longitud oeste de Greenwich, por la vía de Magdalena y Hermosillo, hasta la ciudad de Guaymas en el Golfo de California, en el estado de Sonora, por cualquier ferrocarril o ruta de comunicación natural o artificial que exista actualmente o existiere o fuere construido en lo sucesivo, del cual usarán y se servirán en la misma manera y con iguales condiciones ambas repúblicas y sus respectivos ciudadanos, reservándose siempre para sí la República Mexicana el derecho de soberanía que al presente tiene sobre todos los tránsitos mencionados en este tratado. Fin de cita del tratado. Esto también ha servido para que los grupos críticos de Benito Juárez, a veces un tanto exageradamente, lo acusan literalmente de traición a la patria. Hay que entender, a lo mejor no nos parece o no nos gustan las condiciones, pero es que tenemos que entender por qué están aceptando esto, por qué Melchor Ocampo aceptó el tratado y varias de las razones, una de ellas, la más importante. No te puedes poner a discutir con Estados Unidos cuando estás metido en una bronca grave de una guerra civil y se está preparando el camino. Nosotros sabemos que eso va a pasar a posteriori con la segunda intervención francesa. Además, si te le vas a poner al brinco a los gringos, pues no olvidemos cada vez que se han enfrentado directamente las derrotas militares históricas ante los Estados Unidos, la presión de sus representantes y la apremiante situación económica que se está viviendo en México. Teóricamente se obtenían ciertas ventajas, porque también en la teoría por lo menos sí las había. El apoyo inmediato del gobierno norteamericano para la preservación del orden en México, $4 millones en compensación, ustedes saben que por cuestión de dinero los gringos no se van a detener, la posibilidad de establecer lazos comerciales
nada más con el pequeño asterisco de que sería bajo las reglas de los norteamericanos. Los estadounidenses también se acercaron con la pretensión de comprar Baja California, incluso llegando a tener la posibilidad de ofrecer hasta $10 millones. Nada más que aquí los liberales dijeron, sabes que ya, no, es demasiado, este punto no. Nada más que aquí, así como decimos y alegamos que hay hipocresía por parte del gobierno norteamericano, por parte del gobierno mexicano, pues también lo hubo del lado norteamericano, porque como este punto no se los aceptaron los liberales, los gringos aceptaron a los conservadores para ver si ellos sí aceptaban esta propuesta. Pero los conservadores no aceptaron no solo lo de Baja California, ellos desconocieron por completo el Tratado McLean-Ocampo, y pues tendremos que entender que a final de cuentas de ahí se van a agarrar los conservadores para tirarle con todo al gobierno de Benito Juárez. Aquí en este momento les voy a poner la imagen de un mapa en donde ustedes notarán ya básicamente la Constitución del México en la esencia casi como nosotros lo conocemos ya, pero notarán que hay una serie de delgadas líneas azules que literalmente si los tomamos como una especie de, pues son caminos, pero también son líneas de limítrofes y podrían ser hasta líneas fronterizas. Ustedes notarán que si nos ponemos muy estrictos, a México son 3 franjas las que están apareciendo, a México lo estamos partiendo en 4. Si no estamos tomando en consideración que se pudieran llevar Baja California, porque entonces no serían 4, serían 5. México se estaría partiendo por completo. La franja del Istmo de Tehuantepec, recuerden que es algo que se está buscando como parte de un proyecto para poder navegar de un lado al otro de los océanos que rodean al continente americano, y que ese proyecto pues busca, no solo en el caso de México, también se estaba considerando parte de lo que era Guatemala, parte de lo que era Nicaragua, parte de lo que era Panamá, que le pertenecía en aquel entonces, no olviden, todavía le pertenecía a Colombia, y es parte de un proyecto que no solo representa mucho para, en este caso, los norteamericanos, aunque también estuvieron inmiscuidos y no lo vayan a olvidar, estuvieron inmiscuidos en proyectos como esos, los franceses que tenían la tecnología y el dinero para hacerlo, y los ingleses que van a tener la base de lo que termina pasando con el canal de Suez. Entonces piensen ustedes la importancia que tiene estratégica, geoestratégica y geopolíticamente hablando este istmo de Tehuantepec. Y entenderán ustedes que si se aceptan estas condiciones no es porque se tiene esta pretensión, no es mi personaje favorito Benito Juárez, pero tampoco puedo echarle de más en cosas en las que vemos que es parte del discurso político que van a terminar manejando también los conservadores. Eso no lo podemos perder ni dejar de lado. Y si se van a dar estas condiciones es porque hay una urgente necesidad de reconocimiento en ese plano y en esa línea, ¿no? Entonces, nominalmente el Tratado McLean-Ocampo va a ser aceptado por el representante de los Estados Unidos, por el representante de los propios mexicanos, y pues por supuesto también los conservadores van a hacer por su parte los negocios suficientes para tratar de desconocer al gobierno de Benito Juárez que está llegando a este tipo de acuerdos, ¿no? De ahí se deriva algo que ustedes sí mencionaron, el Tratado Mon-Almonte, firmado entre los representantes de España y el gobierno conservador mexicano, donde Juan Nepomuceno Almonte y Alejandro Mon, siendo los representantes, lo que tratan de hacer es desestabilizar al gobierno de Juárez y que él no obtenga ningún tipo de reconocimiento a nivel internacional, y esta es la contraparte, ¿no? Aquí los liberales son los que van a desconocer el Tratado Mon-Almonte. Estos representantes van a terminar pues echándose tierra mutuamente, y mientras tanto, para el 1 de diciembre es la firma formal del Tratado McLean-Ocampo por sus representantes, ratificado posteriormente por el propio presidente Benito Juárez, que le llevó a críticas muy severas por parte de pues, sus propios seguidores, ¿no? Incluso Justo Sierra va a llegar a decir, literalmente, lo cito, es como un condominio dentro del territorio mexicano y parecía más un pacto de venta de alma al diablo, nada más para que nos demos una idea, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que pues, sí, va a haber un reconocimiento, una aceptación, pero lo necesitan, están buscando la manera de que no se fortalezcan más los conservadores, además de que, claro, siguen todavía los pleitos de la guerra de reforma como tal, que también los está desacreditando grandemente. Pero como les dije, para comenzar a cerrar esto, se firma el tratado, es avalado por Benito Juárez,
pero se tiene que revisar en las cámaras. El 28 de febrero de 1860, el Senado norteamericano somete a análisis el Tratado McLean-Ocampo. Nada más que Estados Unidos ya trae una serie de broncas bastante severas al interior, porque había una gran mayoría de elementos hostiles al gobierno del presidente James Buchanan en esta Cámara, la Cámara de Senadores. Los representantes de Texas, que ya saben que Texas la trae retrasada con México, los representantes de Texas consideraron que México no tenía un gobierno aceptable, y en parte tenían razón, para sus intereses, claro. Y los republicanos además consideraban que tenía que hacerse una serie de revisiones, porque no es nada más que nosotros empecemos a pasar de un lado al otro, ¿no? No, pues hay que hacer ajustes a los pagos impositivos, hay que hacer ajustes a los aranceles, hay que hacer ajustes, y esto implica un movimiento del sistema de rentas norteamericano que hace que se desestabilice el equilibrio que habían llegado a alcanzar en aquel momento, porque además la gran ventaja lo tienen los estados del sur, que aquí en aquel entonces, además recuérdense que todavía seguían siendo de tendencia esclavista, y están teniendo una discusión ya muy severa con los estados del norte para que no se rompa este equilibrio. Entonces, si tenemos que hacer ajustes en el sistema de rentas federales, mejor lo discutimos, mejor nos hacemos los locos, etc. Y por lo tanto el tratado fue postergado. Es retomado el año de 1861, pero ya las condiciones políticas en Estados Unidos estaban peor que en este momento de 1860, y finalmente el Tratado McLean-Ocampo fue rechazado definitivamente por parte del gobierno de los norteamericanos. Lo que terminó siendo los representantes de la Cámara de Diputados en México es sí avalarlo y sí aceptarlo, a ellos les urge. Si en este caso se hubiera tenido que aplicar ese tratado, pues imagínense que el país casi literalmente tiene la libre circulación por 3 vías, aunque se supone que los mexicanos también la tienen, pero a los mexicanos, a los norteamericanos, a los estadounidenses, porque nosotros también somos norteamericanos, no les puedes decir que no. Y en cualquier momento, considerando para ellos una situación apremiante, no les puedes impedir el libre paso y hasta el establecimiento ya de tropas formales en el territorio, ¿no? Entonces, quiero que entiendan muy bien lo que representa para 1859, 1860, la firma de este tratado, y la crítica que hasta gente como Justo Sierra va a llegar a decir casi un pacto de venta de alma al diablo, ¿no? Y ustedes saben que pues vas a recibir grandes beneficios, pero cuando venga el cobro del alma, híjole, ahí sí ya no te puedes echar para atrás, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. ¿Y por qué se habla tanto de este Tratado McLean-Ocampo? Pero quiero que les quede perfectamente claro que no podemos entender el tratado por sí solo. Tenemos que entenderlo a los ojos del contexto. Si no, no entendemos absolutamente nada. Muchísimas gracias.